Muy buenas noches para todos. El día de hoy tenemos un espacio maravilloso. Hablaremos de la ansiedad en tiempos de pandemia y desde una mirada humanista existencial. Tenemos un invitado maravilloso que nos va a acompañar en este espacio. Él es Julián Velázquez. Él es psicólogo de la Universidad de San Buenaventura y el día de hoy va a compartir con nosotros este maravilloso espacio para hablarnos de la ansiedad desde una perspectiva humanista existencial. Entonces vamos a estar esperando que él se conecte para que él nos cuente en qué consiste este enfoque y para que hablemos de la ansiedad desde una mirada humanista existencial. Quiero saludar a las personas que se están conectando en este momento, a Laura, a Jenny, a Psicología FP, a Erika, a Dana Pineda, a Álvaro Mesa, Ana María Ramírez, a Daniela Torres. Les damos la bienvenida a todos a este maravilloso espacio donde hablaremos de la ansiedad desde una mirada humanista existencial. Un saludo muy especial a todas las personas que se están conectando en este momento. Les agradecemos muchísimo por estar acá. Es un espacio en el cual vamos a aprender muchísimo. A Jessica, un saludito. Bueno, ya tenemos aquí a Julián conectado. Entonces ya mismo le voy a enviar la invitación a nuestro espacio del día de hoy. Hola, Julián, buenas noches, ¿cómo estás? muy bien, ¿y tú cómo estás? Muy bien, muchas gracias Julián por aceptar esta invitación. Estamos muy contentos y nos honra mucho tenerte hoy en este espacio tan especial que hemos creado para hablar de la ansiedad desde una mirada humanista existencial. ¿Cómo te encuentras? Bien, un poquito ansioso. Un poquito ansioso, bueno, así Sí, estamos todos, yo creo que aquí. yo decía, bueno, ¿cómo voy a conectarme? ¿Cómo voy a hacer? Voy a esperar que no, ojalá no me pase mucho el tiempo y bueno, pero un poquito ansioso. Bueno, había un estímulo amenazante, que era la conexión. Mm. Digamos que ya la logramos resolver. Le damos un saludo muy especial a todas las personas que se están conectando a este espacio. A Julián, de nuevo, mucha gratitud, mucha admiración para ti. Yo sé que es un espacio que hoy vamos a disfrutar muchísimo, en el cual vamos a aprender. Y bueno, y sin más preámbulos, Julián, yo quiero que tú nos cuentes primero qué es eso de una mirada humanista existencial. Bueno, ¿qué es eso de una manera humanista existencial? Bueno, decir humanista existencial, normalmente encontramos que en las facultades normalmente hablamos más de humanista, en algunos un poquito más, no sé si evolucionadas, no, sino también o existencial. Sin embargo, la tendencia ha sido movernos más sobre la formación humanista. La formación humanista es una escuela de la psicología que parte de un principio y es pensar que el ser humano es una totalidad, que el ser humano, además de ser una totalidad, tiene un núcleo desde el cual se estructura y ese núcleo desde el cual se estructura eh, tiene la capacidad de configurar unos valores y esos valores nos lleva a lo que en esa perspectiva nombraríamos como el libre albedrío, que digamos que como en la perspectiva humanista. Hay un asunto muy claro que es lo que se diferencia de los existencialistas, es que el punto de partida de un humanista es una parte biológica. Y esa parte biológica es la consideración, digamos, porque se llama lo que llamaríamos un humanismo naturalista. Entonces hay un principio biológico, por eso hablamos, cuando hablamos del cuerpo, digamos en la visión humanista, hablamos de organismo. Listo. Entonces, a partir de ahí, digamos que, no, y esta escuela, pues, digamos que tiene su auge y su desarrollo especialmente en Norteamérica, con influencias de algunas posturas europeas, como la fenomenología, como algunas posturas existenciales, bueno, en fin.
La otra vertiente es la postura existencial, que la postura existencial tiene un punto de partida no biológico, sino filosófico. Y ese punto de partida filosófico va a considerar, si ustedes vamos a mirar que hay una cierta pugna en la noción biológica por la noción de la enfermedad y la patología y la psicopatología, en la visión existencial el énfasis no está precisamente en la patología o en la psicopatología porque no tiene un punto de referencia inicial biológico, como lo tiene la medicina. Y, por lo tanto, el punto de partida está en una posibilidad de considerar al hombre en su dimensión existencial, que estamos en el mundo, y al estar en el mundo tenemos una capacidad de decidir, porque la capacidad que tenemos de decisión obedece a, como lo dice uno de los grandes existencialistas, estamos condenados a ser libres. Y como estamos condenados a ser libres, tenemos que elegir. ¿Listo? Aunque no queramos elegir, tenemos que elegir. Entonces, una mirada humanista existencial dentro de la psicología va a plantear lo siguiente, y es que, como en muchos lugares lo hemos encontrado, donde muchas veces el existencialista pelea con el humanista, o el humanista pelea con el existencial. ¿Qué hemos encontrado? Y obviamente no es un asunto que, digamos, dice Julián o dice Parinama. Ya hay muchas coincidencias. Por ejemplo, Irving Yalom, que es un representante de la... No, es un psicoterapeuta existencial. Él dice, vamos hacia una psicología humanista existencial. ¿Qué prioriza la visión humanista? Prioriza la experiencia auténtica. Por eso vamos a ver que muchos de los trabajos que se hacen en Rogers, en la Gestalt, en el análisis transaccional, por ejemplo, priorizan cómo vivo yo la experiencia. Pero no solamente cómo vivo yo la experiencia, sino qué tan auténticamente puedo vivir mi experiencia. Y si esa experiencia que yo vivo, cómo la puedo simbolizar, integrar lo más auténtico posible. Listo. Y lo que vamos encontrando es que la visión existencial ya no se pregunta en sí por la experiencia, pero no porque no le interese, sino que es como la base. Porque en algún lugar tenemos que estar parados. ¿Y en cuál es? En el mundo. Y el mundo lo experienciamos. Punto. Lo bonito es que en el mundo en el que estamos parados, la visión existencial nos va a decir, nos va a cuestionar, y ese cuestionamiento nos va a llevar precisamente a considerar que no solamente ya es sobre qué tan auténtica es mi experiencia, sino una pregunta por el ser que está apareciendo en esta existencia, en esta experiencia que es auténtica. Porque entonces esta experiencia que es auténtica en el mundo en el que estoy me cuestiona. Y cuando me cuestiona, lo que me está diciendo, me está preguntando por el ser que va emergiendo en mí. Entonces, vamos a decirlo de la siguiente manera. Mientras que el humanista nos permite encontrar la experiencia auténtica, el existencialista o la visión existencial me ayuda a preguntarme por el ser auténtico que estoy siendo en esta experiencia auténtica. Entonces, ¿qué significa eso? Pues de pronto me estoy extendiendo un poquito. Es una visión integradora que tiene inicialmente un punto de partida. Ya no lo va a ubicar en términos geográficos, porque uno es en Norteamérica, la otra en Europa, pero lo va a poner en términos, en un terreno epistemológico. Una, retoma la experiencia y una dimensión de encarnación, y la otra se pregunta por el ser y la existencia. La manera como va apareciendo en el mundo, en la vida, es obviamente cómo voy apareciendo en el mundo, cómo va apareciendo en la existencia y por lo tanto cómo el ser va siendo. Entonces lo que vemos es que la mirada integrada significaría es que tienen las mismas fuentes, la fenomenología, la filosofía existencial, el análisis existencial, digamos que básicamente esos, y ambas perspectivas, humanistas y existencialistas, beben de la misma fuente. Por lo tanto, si beben de la misma fuente, apuntan a la misma fuente, solo que con unos matices distintos, uno más sobre la experiencia, otro más sobre la existencia. Entonces, esa es la mirada humanista existencial. ¿Y qué decimos nosotros? No podemos pelear porque somos hermanitos,
más bien, venga, integrémonos. Y la integración es obviamente un poco más exigente porque quizás a veces más fácil movernos sobre lo humanista o solo movernos sobre lo existencial y Parinama en sí propone, promueve y desarrolla, venga, hablemos de una visión humanista existencial donde priorizamos nuestra experiencia y priorizamos nuestra existencia. Eso es a grandes rasgos lo que sería una visión humanista existencial. Bueno, me encanta eso que nombras de priorizar la experiencia porque en esta experiencia que estamos viviendo de la pandemia emergen unos matices que nos están movilizando. Y vivir esta experiencia de la pandemia nos ha generado esa palabra favorita también de esta nueva era de la civilización, que es la ansiedad, ¿cierto? Uh -huh. Entonces, la experiencia del control, de la pérdida, de la muerte, de la enfermedad, la necesidad de controlar el futuro, nos ha llevado a desbordarnos frente a una situación que es completamente nueva. ¿Sí? En esa medida yo quiero entender cómo entiende la psicología humanista esta experiencia de la pandemia y qué nos está provocando en términos de ese miedo al futuro, de esa necesidad de control, ¿sí? Y de esa ansiedad. Claro. Mira, es que yo lo que podríamos partir de un momento y es que, digamos que la pandemia lo que nos ha permitido es ver lo que no habíamos querido ver. ¿Qué significa eso? Digamos que una relación de pareja estaba difícil y no lo veíamos porque estábamos entretenidos en el trabajo o en otro tipo de distracciones. Estábamos incómodos en el trabajo y el trabajo de más de 8 horas, que termina a veces siendo de 12 horas, 14 horas, nos saturó. A veces el cuidado de los niños que no los teníamos y nos hacíamos los locos y nos tocó. En la formación en la que yo estaba, me sentía aburrido, entonces me tocó hacerla virtual, entonces me agotó. Y otros, también habrá que decirlos, que estaban en un ritmo distinto. Ritmo distinto es tranquilo, la cosa suave. Descubren que la vida llega al ritmo de ellos, que como es la experiencia que yo siento. Yo siento que lo que muestra esta pandemia es, hey, qué tan rico vivir tranquilo, no a las carreras, con trabajito, pero cójala suave. Vamos con calma, acompañamos, vamos, decimos y ponemos las cosas en su lugar. Listo. Entonces mira cómo, ¿por qué menciono las dos cosas? Porque son dos formas de estar viviendo esta experiencia. Obviamente son muchas más, pero estoy mencionando estas como las que en este caso me hacen figura. Entonces, sin embargo, la manera de cómo yo leo esta experiencia me lleva a mí o a vivirla con mucha ansiedad o a vivirla de una manera tranquila y serena. Listo. Eso no quiere decir que la saturación y el proceso no me va a llevar a mí a precisamente a encontrarme de frente con algo que yo no quiero. Listo. Entre más yo no quiera, más resistencia o más ansiedad podría presentar. No quiero llamarlo resistencia, pero entre más me resista, más fuerza va a llegar porque obviamente es lo que yo no quiero encontrar, pero todo el tiempo me estoy encontrando con ello. Listo. Entonces, ¿qué diríamos en relación a la ansiedad? La ansiedad, dice Rollo May, tiene un texto que se llama La ansiedad. Y en el prólogo él dice, se disculpa, porque le hicieron mal la traducción. Rollo May es un psicoterapeuta existencial. Él dice, me disculpo porque del alemán lo tradujeron mal y lo nombraron ansiedad, cuando el término era angustia. Listo. Entonces el man escribe un libro sobre ansiedad, pero se disculpa porque hubo una mala traducción. Listo. Del alemán al inglés. Listo. ¿Y qué tendríamos que decir? Claro, obviamente las nuevas tendencias van cobrando mucho más fuerza la noción de ansiedad. Lo podemos poner así ya, y creo que este espacio se nos presta como para hacer algunas aclaraciones. Las aclaraciones, bueno, las vamos haciendo más adelante. Si lo ponemos netamente de la angustia, tendríamos que decir que la angustia
ya lo han dicho, bueno, lo decían muchos, uno de los primeros que lo explicitó se llama Soren Kierkegaard y dice que la angustia es un momento donde todo se angosta, por eso viene de angust, precisamente de angosto, y se me angosta y muchas de las cosas con las que yo cargo van quedando afuera porque todo no cabe, por eso angosto. ¿Y qué es con lo que yo puedo pasar? Pues con lo que de lo que yo no me puedo desprender. ¿Y de qué yo no me puedo desprender? De lo que soy. Es decir, de mi ser. Con un agravante, porque se me viene pegadito. Y es también lo que no soy. Pero lo que se me concreta es lo que soy. Si lo miramos en esta perspectiva, tendríamos que decir que la angustia, como viene de angosto, lo que me está permitiendo, por eso cuando los consultantes me dicen es que estoy muy angustiado, estoy demasiado angustiada, estoy demasiado angustiada, y yo, qué bueno que estés muy angustiada, porque es para mí un momento maravilloso, clínicamente hablando, donde te vas a conocer profundamente a ti misma. Claro, habrá momentos insoportables, pero precisamente hay un momento insoportable porque hay un momento de la vida que va siendo insoportable, que le va mostrando a la persona, no puedes controlar lo que no puedes controlar. No puedes detener lo que no se puede detener. No se puede detener lo imparable. Y no se puede evitar lo inevitable. Entonces mira cómo lo que va apareciendo en el proceso de la vida es que la angustia llega y nos angosta la vida y hace que lo que se vea sea realmente el ser, sea lo que somos. Y de pegadito lo que no somos. ¿Por qué? Porque si te pongo un ejemplo, muchas personas tienen mucha angustia porque tienen mucha angustia y quisieran estar tranquilos. Entonces, lo que tienen de frente es su angustia, su ansiedad, más por un término de ansiedad, pero quisieran ser tranquilos. Pero resulta que es que lo que tienen de frente es su intranquilidad. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Tienes de frente la intranquilidad y quisieras ser pues la no intranquilidad, sino realmente la tranquilidad. ¿Qué vas a hacer? Listo. Entonces, lo que nos está planteando la experiencia, una experiencia auténtica, es que además de esto que estamos hablando, lo que nos permite ver es que esto nos pone de frente a la autenticidad. Es decir, la angustia nos pone de frente a lo más auténtico que en ese momento yo voy teniendo de mí mismo, que es sentirme vulnerable, sentir que no alcanzo a tener todo lo que quisiera, que no logro controlar todo lo que tuviera, que lo que es, yo siento que es permanente lo descubro como impermanente. Y esto es lo que nos ha enseñado la pandemia. ¿Sí? Que, por ejemplo, esto que está pasando de la apertura actual, que en muchos lugares, no solamente, por ejemplo, ahorita estaba hablando con un paciente, un consultante que está viviendo en Canadá, y lo que está pasando en Quebec, y lo que en Quebec es alerta roja. ¿Por qué? Porque hubo apertura, entonces la gente dice, pucha, esto ya otra vez, estamos sanos, estamos tranquilos, está todo muy bien, la cosa va a andar muy bien, todo está tranquilo, no pasa nada. ¿Y qué pasa? Se dieron cuenta que lo que pasa es que hay que seguirse cuidando, hay que ponerse tapabocas, hay que tener autocuidado y hay que tomar distancia. Y digamos que lo que promovieron después de la apertura fue nada de eso, aquí no pasa nada. Cero tapabocas, y es más, hubo manifestaciones en contra del tapabocas y el autodistancia y el distanciamiento, pues, bueno, ese distanciamiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vuelve y se nos devuelve y nos dice, hey, pilas, es que esto es en serio, es que realmente sí está pasando. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Por ejemplo, en Medellín, lo que está ocurriendo es que estamos superando algo que no había pasado antes, superando en contagios a Bogotá. Y uno dice, tremendo. Pues aquí hay cosas para preguntarnos. Pues cuál es el afán, por qué no nos estamos cuidando, qué está ocurriendo, qué está pasando con la salud colectiva, con el autocuidado. Entonces, a lo que voy con esto es que el planteamiento actual, o mejor, lo que nos va diciendo la pandemia es que nos pone de frente a una realidad. ¿Y cuál es la realidad? Nuestra profunda vulnerabilidad.
de saber que somos vulnerables y que nos podemos morir. Es más, de esta no vamos a salir vivos. Todos, con pandemia o sin pandemia. o sin Y pandemia. asumir con claridad eso, con conciencia y con tranquilidad, nos cuesta mucho. Es que nos está mostrando la pandemia lo mismo, que el que se ha trabajado un poquito sabe que la vida tiene un límite y es la muerte. Y que de esta existencia hay que lidiar con la vida y con ella, con la muerte. Porque la muerte nos pone de frente a una condición que es nuestra autenticidad. Entonces, eso es lo que nos está mostrando la pandemia. Una experiencia que va siendo cada vez más auténtica. ¿Qué es lo que ocurre, por ejemplo, en los hogares? A las personas no, estando ahora ya encerrados por voluntad no obligatoria, ¿sí? Que es lo que estaba pasando en Italia. No sé si ustedes han leído algo sobre lo que está pasando en Italia. En Italia ya todos pueden salir, pero fue tan duro y tan grave lo que les sucedió de que tanta gente murió que la gente no quiere salir. Y no necesariamente es el síndrome de la cabaña. Es que la gente está aprendiendo que es que esto es en serio y que si no necesito salir, no tengo que salir. Qué bueno que me tenga que realmente cuidar. Sí. Entonces, lo que se está diciendo en Italia es eso, es que esto es en serio, hay que cuidarse y quizás hasta que no haya vacuna, pero que no haya accesibilidad a la vacuna, tenemos que seguir aprendiendo a cómo convivir con esta experiencia. Listo. Entonces, con eso que me preguntabas, es que lo que nos está planteando esta pandemia es una realidad y nos está desnudando y nos está diciendo precisamente que somos vulnerables, que hay que cuidarnos, que hay que tener autoconciencia, que hay que hacer salud psicológica, que hay que tener, que hay que expresar, que hay que decir, que tenemos que depurar. A mí esa palabrita de reinventarse me parece muy forzadita, pues, pero que hay que Hasta tener salud clichésuda, psicológica. ¿Cómo? hasta clichésuda, No, claro, lo pues de hay que reinventarse, reinventarse. pues eso suena muy a coach, que en ese caso es, tendremos que cambiar, tendremos que transformarnos, o al menos, o simplemente a algunos ni les prestará ni fu ni fa, que es lo que uno encuentra muchas veces con las personas que están saliendo, que no ven la hora de estar eh, expuestos, estar, por ejemplo, yo la semana pasada, el lunes de la semana pasada, 5 pacientes dijeron, se me murió un tío, se me murió un cuñado, se murió esto, se murió eso. Y yo dice, bueno, es que esto es tan grave, ¿cierto? Pero ¿qué es? Es ponernos de frente a una realidad, que por ahí lo ponía Daniel, sí, es un ser para la muerte, es eso, saber que somos eso, en términos de movernos hacia la muerte, saber que nuestra proyección es precisamente eso, y ponernos de frente a una realidad de conciencia de sí y del otro, que creo que es una de las cosas bonitas que también ha enseñado esto. Y es que no solamente soy yo, sino que además, en la medida que me cuido, también cuido al otro. Porque es en la disposición de esa relación que tenemos con nosotros mismos, implica siempre a un otro. Esa relación yo-tú. Mi yo siempre es en relación y en proyección a un otro, que es el tú. Y teniendo conciencia de eso, obviamente entramos en una convivencia, entramos en unos tipos de relaciones distintos, si tengo conciencia del otro. Es decir, si tengo conciencia de mí, voy teniendo conciencia del otro. Y por lo tanto, me cuido y cuido al otro. ¿Sí? Bueno, a eso le voy Sí. apuntando. No sé si me van quedando elementos sueltos y sí, me vas recordándolos como para que vamos profundizando. Bueno, aquí Daniela dice algo, Daniel Valderrama dice algo muy interesante y es, nos habla del mercado, ¿cierto? Esta sociedad tan acelerada que en parte pues es por esta dinámica capitalista y de consumo, una sociedad que quiere saciar todas sus necesidades ya, ¿sí? Que quiere una respuesta inmediata a todos sus problemas. Frente a esto entonces, y frente al miedo, y frente a la pandemia, y frente a todo lo que se une, porque es que la sociedad también está angosta, ¿sí? Ya no cabemos en el mundo, ya no tenemos un planeta viable ni sostenible. Frente a todo esto, este ser humano destructor y este ser humano que quiere todo ya, ¿sí? ¿Qué decirle a estas personas
que quieren una respuesta inmediata también para su propio proceso interno y su propio miedo. Y entonces en esa medida nos preguntan, bueno, ¿y qué hago yo con estas emociones? ¿Qué hago yo con esta ansiedad? ¿Sí? ¿Qué puedo hacer para sobrellevar la ansiedad? Que es una pregunta que tanto aparece. ¿Qué les podemos decir a estas personas que también están aceleradas incluso para responder a un asunto que es hasta natural, porque la ansiedad en este momento de pandemia es natural? Hay un estímulo realmente amenazante y lo que tú dices, estamos completamente vulnerables y mucho más vulnerables que si no hubiera una pandemia. Mira, yo lo que diría, a ver, mm, a ver, Laura, yo diría que no lo pondría en el plano natural. Yo lo entiendo en términos de pensarlo, lo natural, como aquello que está, como aquel bichito natural que nos contagia y obviamente nos enfermamos. Listo. Pero qué bichito no nos enferma y no nos podemos y no nos enferma. Y en términos del bichito que nos enferma. Es decir, desde ahí es natural. Ahí decir que es un asunto normal, distinto a decir que es algo común. Yo lo que diría es, como para precisar, como muy desde el enfoque, yo lo que veo es que obviamente este bichito nos está poniendo a cuidarnos mucho más, mucho más. Pero por ejemplo, les voy a poner un ejemplo, una paciente se cuidó, se cuidó, se cuidaba, se cuidaba, se cuidó, se cuidó, la familia y todo, obsesiva. Y me decía hace un mes que le diagnosticaron un quistecito maligno en un seno. Me decía, Julián, tengo rabia con todo esto y hasta con el COVID y todas estas promociones. ¿Por qué? Porque yo me cuidé y eso hacía bañar a todo el mundo que llegara a la casa cuando llegaba todo el mundo tan tan. ¿Y cómo es que me da este quistecito en el seno? No, 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 es que no me va a matar el COVID, sino este quistecito. Listo. Entonces a lo que voy es que una cosa es saber que es que la muerte la podemos encontrar en cualquier lugar o la enfermedad, vamos a ponerle ese plano para ponerlos tan dramáticos. Y eso implica un cuidado. Pero también implica que tranquilamente podemos perder la salud en cualquier momento. Es más, o en cualquier situación nos podemos poner vulnerable. Por ejemplo, una de las cosas que yo he visto también en todo este proceso que me parece bonito, todas las manifestaciones que se han venido dando sobre la protección de las mujeres, sobre la importancia de hay que buscarlas hasta encontrarlas, en términos de las denuncias, del maltrato, de la violencia intrafamiliar, que me parece supremamente importante que esas voces vayan aflorando con mucha fuerza porque están mostrando una sensibilidad muy clara. Y también el cuidado, es decir, que hay que encontrarlo, que hay que encontrarlas. Sin embargo, eso nos está mostrando de todas que están pasando muchas otras cosas más y que nos están poniendo la atención a un cuidado permanente de todos, de hombres y mujeres, así como no una más y no un hombre más, eso tendría que ser así. Es decir, violencia cero, por ejemplo, como un asunto de conciencia, de no polarización, sino de un cuidado de la vida. Listo, entonces a lo que voy es que en ese plano, lo que te estás planteando, digamos, porque si no, vamos a disculpar la ansiedad que tenemos frente a como esto es natural, Dios mío, pero es que están pasando muchas cosas. Entonces, y es no confundir lo común con lo normal. ¿Listo? Y nuestra tendencia cultural y también en términos de consumo nos lleva a naturalizar lo común y dejarlo como normal. No es normal, no es normal que una persona, ¿listo? Por ejemplo, tenga que salir desesperada a comprar. No es normal, pero es común. ¿Listo? Es común que pase. Digamos, es común que la gente no se cuide su salud física, mental, pero no quiere decir que el hecho de que no sea común empiece a ser normal, porque lo normal es que las personas se cuiden física, emocional y espiritualmente. Pues que todos nos cuidemos. Por eso la pandemia nos pone de frente a no solamente al cuidado, sino que es que, ojo, esto lo tiene que sostener la conciencia, la salud, lo que llaman más salud mental. Yo diría
la salud, para no dejarlo en lo mental como un reduccionismo, la salud. Y eso implica lo mental y lo espiritual. ¿Listo? Entonces, a lo que voy es que, claro, todo este asunto de consumo también nos pone de frente el consumo de redes sociales, que yo digo actualmente, que yo digo, bueno, bien, porque nos puso a actualizar como, mejor dicho, nos ayudó a encontrar lo virtuoso de las redes sociales, pero también nos deja de lado lo poco bueno de las redes sociales. Entonces yo, por ejemplo, veo a pacientes una cantidad de ansiedad y yo le digo, ¿y qué haces en la noche? No, yo en la noche lo que hago es miro Facebook, empiezo a mirar Instagram y empiezo a mirar Tinte y empiezo a escribir y yo, bueno, ¿y vos cómo te sentís cuando abrís? Y empieza, no, así me coge este que está supremamente... claro, porque también la tendencia es de la rapidez que va dejando a la gente acelerada, ansiosa y además con un problema, la comparación, además porque somos chismosos por naturaleza. Y es, ay, este cómo está, este consiguió aquello, este hizo aquello, hizo lo otro. Entonces, es decir, lo que quiero decir es que los medios de comunicación lo que terminan disparando son procesos de ansiedad. Porque es que no logro tener lo que el otro tiene, pero en términos de comparación, nada más. Pues además porque, miren los formatos de los noticieros de televisión. Me va a salir un poquito, pero voy a centrar. Y es que los formatos de noticias son noticias terribles, y después noticias de la farándula. Dice, y además ya dura como 3 o 4 horas. Yo no veo televisión, pero dura hasta 4 horas un noticiero de televisión en Colombia, donde Alimentando a se la gente. debate. Claro, ¿qué va a generar eso? Más ansiedad. Unos bala venteada, es decir, asesinatos, violencia, esto, aquello, desplazamiento, desarraigo, corrupción. Y después muestran a una gente que está muy bien como si nada les pasara. Y dice, uy, qué envidia. Y yo aquí tan llevado. Es decir, a lo que voy es que eso es lo que termina detonando son procesos de ansiedad, que para quienes saben de consumo saben que eso es una de las cosas que más ayuda al consumo, porque me ayuda a aliviar esta insoportabilidad del ser y de la existencia. ¿Listo? Ujú. Entonces, a lo que quiero plantear es que estamos llenos, por muchos lados, de detonadores precisamente de ansiedad. Y consumimos y consumimos y consumimos y consumimos ese tipo de redes sociales, pues, son unas formas de consumo, que nos pone de frente a una sociedad de consumo. Y por lo tanto, en una sociedad de consumo que nos pone de frente a ¿qué? A una sociedad del cansancio. ¿Qué viene del acelere? Porque todo tiene que ser ya. Por ejemplo, cuando a veces a mí me proponen un trabajo en alguna empresa, ¿ves? ¿Por qué tiene que ser ya? Yo no, es que entonces yo creo que no soy yo, porque es que si tiene que ser ya, el mundo no se va a acabar si yo no te presento la propuesta mañana. Yo no voy a trasnochar. Es decir, me voy a cuidar un tiempo de entrega que yo pueda decir, estos son mis tiempos y digo, tan. Y sí, sí, ese soy yo. Si no, no. Porque, pero mira que es un asunto de acuerdo y de pactar, que es tener conciencia de sí mismo, tener conciencia de cuidado y poner los límites que me permitan cuidarme, pero al mismo tiempo también cuidar al otro. ¿Sí? Entonces, voy como en esa lógica. Bien, no sé si te veo un poquito distorsionada, seré yo, serás tú. Julián, yo creo que, bueno, es esta hora que a veces se pone compleja en Sí, claro. Instagram. Hay varias personas preguntándonos por lo espiritual. ¿Cómo entra a jugar lo espiritual en términos de la ansiedad? ¿Sí? ¿Cómo conectarnos con ese ser existencial y espiritual para tramitar la experiencia de la ansiedad? Bien, pero bien, voy a responder. Yo, bueno, en fin, es como fue como por ahí la pixelada que quise parar. Con eso lo voy a conectar, porque es que me preguntaste una cosa que me parece muy importante. Es que formas de cuidado tienen que ver con no dar papaya. Traducción. Es decir, dar papaya en este caso significa que es poder someter a estímulos que me detonan la ansiedad. Por cuidado hay que evitarla y para eso sirve la ansiedad. Y es Ujú. aprender a evitar lo que me ayuda, lo que no me da salud. Aprender a tener pautas de consumos sanos. Entonces, a lo que voy y voy a responderte es que
gran parte de lo que habría que decir en términos de lo que está pasando con la ansiedad, es ayudarle a las personas a empezarse a centrar. Y empezar a centrarse es a sus necesidades y al mismo tiempo a sus valores. Cuando la persona logra atender a su necesidad, realmente esto sí lo necesito. Y esto es valioso para mí. ¿Realmente esto tiene sentido lo que estoy haciendo o lo que estoy dejando de hacer por esto? ¿Esto tiene sentido lo que yo estoy consumiendo? ¿Sí? Esto realmente sí tiene sentido. ¿Qué es lo que haces? Ese movimiento te ayuda a centrarte, como decir, venga, tenga principio y realidad, venga, céntrese, venga, atiéndase, mire este momento en el que tú estás. Inicialmente, claro, ¿qué es lo que pasa cuando la persona muchas veces se enfrenta a sí misma? Se da cuenta de toda la basura que tiene en su interior o en su pensamiento. El exceso de pensamiento, esto lo tengo que resolver, esto lo tengo que ansiedad. Ahorita lo decías ahorita, muy claro que en términos de proyectarme hacia el futuro, de querer hacia el futuro, de cómo resuelvo esto ya, cuando realmente lo único que te voy teniendo es esta presencia. Entonces, uno diría, o yo diría más bien, es una invitación a recuperar nuestra presencia. Eso es lo que también hace precisamente la muerte. Eso es lo que hace la autenticidad de la experiencia, que nos está diciendo, hey, recuperemos recuperemos nuestra presencia. Recuperemos nuestra presencia, ¿qué significa? Vuelve a ti. ¿Qué es lo que hace en sí misma la angustia? La angustia nos dice, mira, este eres tú y esto no eres tú. Pero te dice, esto eres tú y esto no eres tú. ¿Qué vamos a hacer con eso? Porque lo que te ayuda la angustia es realmente a desnudarte, nos desnuda y no nos gusta que nos estén desnudando, ¿cierto? Cuando yo ahorita estaba pendiente de este programa, del programita, pues este que tenemos acá, yo decía, tengo ansiedad, ¿qué me tiene ansioso? Yo, lo que voy a decir aquí, que vaya a decir lo que es. En mi experiencia, en sí quizás no es la psicología humanista existencial, es lo que como psicólogo humanista existencial he logrado aprender, comprender de lo que termina siendo la ansiedad. ¿Listo? Entonces, a lo que voy es mesura, paciencia y mucha atención. Inicialmente como, ojo, porque todo esto va a pasar. Ahora, ¿cómo vas a quedar después de que esto pase? Endeudado, emproblemado, enojado o tranquilo. Mira que es como también, y mira que con esto lo que estoy precisando es saber que dentro de todo esto tenemos decisiones, ¿sí? Y decir que tenemos decisiones significa que lo que vamos terminando haciendo es que, según la conciencia que tenemos, que estoy eligiendo. Obviamente, cuando estamos, digamos, acompañando a un paciente en un momento de ansiedad, al paciente le cuesta mucho atender eso. Por eso a veces también cuando llega a consulta y logramos, él se da dando cuenta del lo valor que tiene de centrarse, de hacer todo así, de hacer toda la catarsis, pero de la importancia de centrarse. Y eso es fundamental. Casi es como ayudarle a que su cuerpo no es un enemigo, sino que realmente te está emitiendo señales que te están diciendo, aprende a atenderte de una manera distinta, que vale la pena. Por eso la angustia, voy a ponerlo en el plano de la ansiedad, te invita a estar muy atento, muy atenta. Lo que ocurre es que las personas confunden la atención con la hipervigilancia. Entonces, por eso el proceso sano sería ayudarle a la persona que descubre estar atenta, atento de las señales. ¿Qué te dicen? Cuídate. O distancia. O corre. O etcétera. Porque nos van diciendo muchísimas cosas. Vale. ¿Y qué fue la pregunta que me hiciste, la última? Bueno, no, que conectándonos un poco con esa invitación que tú haces a escuchar las señales del cuerpo, sí, a bajarse de la mente y a centrarse en el cuerpo, porque el cuerpo a veces nos habla mucho más que la mente y con mucha más sabiduría. Nos preguntan mucho por lo espiritual, sí, Ah, por sí, el sí. sentido, por lo espiritual. Entonces, ¿cómo podemos responderle a estas personas que nos cuestionan frente a la relación
tiene la ansiedad espiritual? ¿Cómo se conecta lo espiritual y qué es lo espiritual? Mira, lo espiritual es que culturalmente tenemos muchos enredos y ahora con esta moda y este comercio espiritual que uno dice, uy, todo el mundo se leyó un librito y ya es el gurú. Ya cualquiera, pum, ya es el coach de entrenamiento espiritual. Que uno dice, por favor. Pero bueno, eso lo dejamos para otro momento, pero es que creo que es en términos de un asunto de responsabilidad frente a sí mismo y frente al otro. Entonces, a lo que quiero puntualizar ahora en términos de lo espiritual es básicamente la capacidad que el ser humano tiene para descubrir el sentido de las cosas, el sentido que va teniendo la vida propia. Y eso se descubre. Eso es lo que en algunas posturas, digamos en nuestra postura humanista existencial, encontramos en la logoterapia, que es yo voy descubriendo sentido. Eso que me ayuda a mí a descubrir el sentido es lo que llamamos la espiritual. ¿Listo? Y obviamente se expresa de muchas maneras. Una de ellas es, por ejemplo, las prácticas religiosas. Ahora, por ejemplo, con todo este asunto del mindfulness, una manera de cómo se va desarrollando la conciencia plena, de saber que muchas cosas pasan a pesar de nosotros y muchas cosas pasan en nosotros. Lo importante es estar lo suficientemente atento. Entonces, la espiritualidad nos ayuda a conectarnos. ¿Cómo? O mejor, con la trascendencia. ¿Qué es la trascendencia? La capacidad que tiene el ser humano de saltar hacia un lugar y sobre algo. Esa es la trascendencia. La espiritualidad es lo que nos ayuda a ser conscientes de nuestra conciencia. Esa es la espiritualidad. Entonces, lo podemos encontrar en una experiencia religiosa o lo podemos encontrar en una experiencia en un consultorio o lo podemos encontrar admirando un buen paisaje o lo podemos encontrar yendo al baño a hacer popó. ¿Qué significa eso? Que no es extraño a nosotros, sino que está en la cotidianidad y está en nosotros. Claro, una persona que tiene, miren, hay otra cosita que con ese asunto lo que les digo, la trascendencia, que la autotrascendencia, es que la espiritualidad nos ayuda a tomar una distancia, como, a ver, miremos esto de otra manera, a ver, ¿qué tal? Ve, ¿qué tal? Esa es la espiritualidad, ¿cierto? Obviamente tendrá que ver también un poco con la fe, de saber que el cambio de mirada, el cambio de perspectiva, lo que hacía Da Vinci lo que hacía es que hacía un plano y lo volteaba. De hecho, otro que seguía esa misma lógica es, se me olvida el nombre, es aquel arquitecto famoso de Barcelona, Gaudí. Lo que hacía era, hacía un plano y lo que hacía es que lo volteaba y si ve, sí. Y muchas de las terminaba, es decir, ¿qué es lo que está haciendo? Cambiar de perspectiva, ¿sí? Y cambiar de perspectiva ayuda a decir, ve, si es que yo esto no lo había mirado así. Esa es la espiritualidad. Esa es la espiritualidad. Lo voy a poner en términos religiosos. Cuando cambiar de perspectiva, entonces que yo me quiero vengar, yo le quiero hacer. Cuando realmente dices, hey, ¿qué tal si no haces eso si no lo perdonas? Como, ve, pues puede que sí. De pronto sí. Básicamente es lograr cambiar de perspectiva. Y en la medida que podemos encontrar esa posibilidad, ese cambio de perspectiva va a ser muy importante. Y eso mira que lo estamos buscando todo el tiempo. Bueno, digo, no, mentira, sí. Todos los seres humanos estamos en esa búsqueda. Voy a decir, no, algunos no, todos. Solo que algunos lo encuentran en algunos aspectos, otros en otros, en otros en otros, en otros en otros. Pero a veces viene la pregunta, yo que no decía sino rumbear y hacer esto, ¿y por qué no encuentro sentido? Pues porque de pronto ahí no está. De pronto estás como un poquito buscando en el lugar que no corresponde. Por eso la pregunta dice, bueno, sigo por aquí y muchos siguen por ahí. Eso no es ni bueno ni malo, sino que simplemente es una decisión que en algún momento te dice, bueno, miremoslo a ver si de pronto por este otro lugar, una vida serena, una buena alimentación, un caminar despacio, no estar comprando como loco, atender a la propia angustia. Y hay un problema con todo este asunto del consumo que nos enseñan a evadir la angustia, a evadir la ansiedad. Porque como el manejo que se hace es con la ansiedad. Ejemplo,
promoción hasta tal tan, se van a agotar. En estos días me encontré en la aplicación de Adidas unos tenis que me encantaron. Cuando yo empecé a mirar, yo, tan bacanos estos zapatos. Cuando me dice, ¡pum!, quedan dos. Y yo, ¡ay, fue puta! Perdón, quedan dos. Y me dice, ¡ay! Yo, oiga, esta gente no les va a comprar, no me amenacen. Que es una forma de decir, no me llene de ansiedad. Pero miren que es también una decisión que yo puedo tener para haciendo filtro con las cosas que me van pasando. Eso se llama conciencia y te lleva a un plano de la espiritualidad. Y eso me parece preciso y pertinente. En la medida que voy ampliando conciencia y me voy permitiendo identificar nuevos aspectos de sí mismo. Y eso se llama crecimiento. Crecimiento. Bueno, muy bien. Voy dejando espacio también a las preguntas para no... Aquí nos está diciendo que, Andrés nos está diciendo que él no encuentra sentido, que porque al final tratar de buscar el sentido termina generando más ansiedad, porque sencillamente no hay sentido, no hay tal sentido. ¿Qué podríamos decirle? Pues que la vida tiene sentido. Y si la vida tiene sentido, o sea, es un principio, es como dijéramos, ¿estamos vivos? Pues sí, estamos vivos. Pues no tenemos ya, ay, ¿será que estoy vivo? ¿No estoy vivo? ¿Será que sí? ¿Será que es un fantasma? O sea, no, estamos vivos. Porque si no, entonces está loco. Si la persona cree que Ujú. estando vivo no está vivo, entonces está muy loquito. ¿Qué significa? Hay cosas que son obvias, que se dan evidentes. ¿Qué significa eso? Que la vida está llena de sentido. Si la vida está llena de sentido, la tarea no es otorgar sentido, porque hay que hacer la diferencia entre otorgar sentido y descubrir sentido. Mire, es como lo que pasa muchas veces en las relaciones de pareja. La persona se fascinó con esa mujer y dijo, esta es, y con esta sí, y de un momento a otro terminó dándose cuenta que puro, 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 bueno, puras mentiras. Cuando la persona se da cuenta de que eso realmente son mentiras, pierde sentido. Porque se da cuenta que toda la carga de sentido que puso ahí no tenía sentido. Y descubrió uno nuevo. Yo que tanto maltraté a esta sí tenía sentido. Entonces ahí descubrió un sentido. Entonces, a lo que voy es que no hay que tratar de buscar sentido. O no hay que tratar, mejor, forzar a entregar y a dar sentido a cosas. Lo que hay que permitirnos es descubrir los sentidos que va teniendo la vida. Miren, ¿qué es lo que uno va viviendo? En la medida que uno va viviendo se va dando cuenta, yo antes que me esforzaba para esto y ya me doy cuenta que no era tan necesario. Porque esto no hay que forzarse, es así. Eso es develar sentido. Para develar sentido nos tenemos que sentir. Porque es que si uno no siente, ¿cómo va a encontrar sentido? Miren qué tan bonito. Porque la misma palabra implica eso. Lo espiritual no es una exclusión de la sensibilidad, al contrario. Mira, una persona que uno diría muy espiritual, digamos que ha logrado evolucionar, digamos, en sus procesos de conciencia, es decir, ya ha pasado por sus pantanos, descubre que cada vez más la vida le muestra cada cosita y logra tener sensibilidad y mayor sensibilidad con lo que la vida misma le está mostrando. Eso se llama descubrir sentido. Entonces, ¿yo qué diría con lo que está diciendo Andrés? Que no hay, la vida tiene sentido, es obvio, y está frente a nosotros. Lo que puede ocurrir es que tenemos dificultades en develar y en descubrir los sentidos, porque quizás queremos que el sentido se muestre de una manera, cuando realmente simplemente se nos está mostrando y no sabemos cómo leer. Entonces, es afinar la sensibilidad. Si yo racionalizo, Afinar la sensibilidad. pienso y digo que debe ser de esa manera, pues muy posiblemente así no llega. Y si llega, con seguridad se va a defraudar, porque lo otro se sostiene por sí mismo. ¿Sí? Aquí nos preguntan, ¿los sentidos se descubren o se construyen? Se siente. Me Se disculpan que siente. sea tan obvio, porque es que si yo no siento, ¿qué voy a sentir? Mire, aquí partimos de un principio y es que toda conciencia es conciencia de algo. Y decir que toda conciencia es conciencia de algo es que el sentir es aún una sensibilidad. Es decir, no, yo no pienso, siento. No, yo siento.
Yo puedo que haga todas las maromas y permita hacer todas las combinaciones de pienso, siento, sentir bien, pero ¿qué es lo que, en términos de esta lógica? Es que si yo, ¿cómo descubro el sentir? Pues sintiendo. Un ejercicio no quiere decir que, no, mejor podríamos decir, todos sentimos, pero muchas veces no le prestamos atención a los sentidos. Por eso, un ejercicio bonito de cómo afinar los sentidos es empiece a degustar lo que está comiendo. Empiece a degustar lo que entra a su boca, como un ejemplo. Empiece a sentir como esa cucharita que entra a su paladar con eso. Es una manera de empezar a afinar la sensibilidad. Como para no irnos muy lejos, y no, es una manera de hacerlo. ¿Qué vamos descubriendo? Ahí sí, una inmensidad de posibilidades a través de la sensibilidad. Lastimosamente, nuestra cultura se ha denigrado mucho la sensibilidad, cuando realmente es lo que nosotros por principio decimos, es lo que nos permite realmente conectarnos con el existir. Lo que nos da conciencia de existencia es la sensibilidad, no el pensamiento. Entonces, de saber que es así, es porque saber que una de las cosas más claras de la existencia es que la existencia va mutando, se va moviendo, no es estática. El pensar sí es estático. Y miren que equiparar el pensar con lo que no es estático, intentamos dejar estático lo que no es estático. Eso es una de las cosas que más genera ansiedad. Cuando la persona aprende a sentir y a saber que el mundo es móvil, mutable, que lo que cuando iniciamos ya no somos los mismos por sensibilidad y no estamos experimentando lo mismo que hace 40 minutos. Y yo insisto en que sí, yo ya estoy forzando a que la experiencia siga siendo como la pienso. Cuando la experiencia misma me está diciendo, la vida es esta, es móvil, se mueve, estamos en proceso y hay que atender a ese proceso de la vida. Porque la vida, un principio de la vida es que la vida es mutable. Tanto es así que no somos los mismos. Hoy me decía un paciente, Julián, estás como de 20 años menos. Y yo, sí. ¿Y por qué? Ah, es así de sencillo. Es como una forma de cómo vamos descubriendo que nos podemos rejuvenecer. Pregunta Jonathan Ochoa. Entonces, la mejor manera de superar la angustia es sintiendo esa misma angustia. Y sabes que me parece muy buena esa conclusión, porque sí. Porque la angustia o la ansiedad, aquí la estoy equiparando, ahorita hago una distinción, solo se resuelve sintiéndola. Y cuando nuestra cultura nos enseña y nos invita a que no hay que sentirla, sino que hay que pensarla y hay que evitarla o hay que huir de ella, lo que nos está invitando es a que no nos conozcamos. Y la única manera de resolverla es sintiéndola. Y si todo el tiempo la estamos evadiendo, sería muy difícil. Entonces, el proceso de resolución de la ansiedad, de la angustia, es ayudarle a la persona a que se quede quieta en un momento de muchísimo movimiento. En un momento de muchísimo movimiento. Pero quedarse quieta es que la sienta, que la descubra, que mire qué es lo que está pasando en sí mismo. Claro, ¿qué es lo que pasa en un pánico? La gente no puede quedar quieta. Listo, pero ¿dónde viene el pánico? De no haber sentido lo que no quiere sentir, pero es inevitable no sentir lo que está sintiendo. Miren la locura. La invitación es sienta lo que está sintiendo para poder resolver lo que está sintiendo. Porque si usted no atiende lo que está sintiendo, muy difícilmente va a saber qué le está diciendo. Miren que es un asunto obvio. El pánico es un descuido precisamente de eso. Claro, el pánico finalmente es como una forma como se editó una respuesta, porque a veces incluso es inesperado. Usted tiene un ataque y no sabe, está en el metro y no sabe por qué le apareció ese ataque. Pero lo conflictivo del asunto es que viene de no haberlo resuelto en una etapa previa. ¿Qué pasa ahí cuando eso no se resolvió a los 5, 7 Pero es años? lo mismo que pasa cuando a mí me piden una consulta urgente. Esta semana, mire, el sábado, yo normalmente no tengo espacios disponibles en la semana, sino a 2, 3 semanas. Y me resultó un espaciecito y alguien me escribió en la mañana.
y me dice, Julián, necesito una cita urgente, 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 pero urgente, es que no me aguanto esta ansiedad, no me aguanto esta ansiedad, necesito una cita urgente. Y ese mismo día, sábado, abrí un espaciecito. Abrí un espaciecito a las 2 de la tarde. Y yo, ve, me cancelaron a las 2. Yo, ve, tengo un espacio a las 2. Y me dice, y no puedes el martes. Y yo digo, hey, ¿cuál es la urgencia? Y eso pasa mucho con los pacientes, que todo es urgente. Es que esperan que todo se resuelva urgentemente. Claro, obviamente, no hay que tener una mirada peyorativa, sino para comprender. Como vienen de una tendencia de no poder resolver y de todo quererlo hacer, lo que terminan haciendo es evitar realmente lo que tendrían que enfrentar. Sabiendo que la misma ansiedad nos está diciendo, por su relación con el miedo, que una de las salidas es la huida, pero otra de las salidas es la entrada. Paradójicamente, es entre a sentir para que resuelva. Entonces, ¿qué significa eso? Que la experiencia del pánico es un acumule de, uno, no, de evitar lo que hay que sentir, y dos, de una polarización en exceso de pensamiento que interpreta y reinterpreta como una forma de resolución, pero realmente termina siendo una forma de huida. Claro. Ese es el pánico. En otro, te lo voy a traducir de otra manera. El pánico termina siendo una pelea interior y una pelea que la persona tiene con su propia naturaleza. Hasta que no acepte su propia naturaleza, es muy difícil que cambie o que se transforme. Una necesidad de control. Yo no, sí, puede ser. Y un gran descontrol. Y un gran descontrol. Y un gran descontrol. Julián, se nos acabó el espacio. Eso veo. Lastimosamente, a mí se me fue volando. Pero entonces la invitación es a que sigan a Parinama y que sigan a Más Cercanos, Más Humanos, que seguiremos tejiendo espacios como estos, de conversación, donde haremos reflexiones sobre diferentes temas desde otras perspectivas. Y esta semana, por ejemplo, hablaremos un poco en nuestra página también cómo hacer para acompañar a aquellos que lo están viviendo y que nosotros somos observadores o compañía de personas que están teniendo estas experiencias del miedo, de la ansiedad, del pánico, de la angustia. Antes de irnos, yo sí quiero que tú nos concluyas con la diferencia entre angustia y ansiedad. Tendríamos que decir, la angustia es una experiencia que realmente, digamos, sensiblemente se aloja entre el pecho y lo que llamamos el plexo solar. Ahí sentimos angustia, pero es un asunto concreto. La ansiedad es más cercana a la desesperación, como se ha venido trabajando, digamos, como se ha desarrollado como en la contemporaneidad, digámoslo de esa manera. Y es todo lo periférico, la sudoración, que es lo que llamamos desesperación. La desesperación, existencialmente hablando, es lo que ayuda a resolver la angustia. Es, bueno, la tengo clara, voy a hacer. Pero entonces la ansiedad, si no tiene el contexto de la angustia, no sabe la persona qué hacer con eso. Entonces se evade, empieza, digamos que convierte o transforma la conciencia en racionalidad. Y eso es lo que enferma. Pues lo que ya los cognitivos hablarán, pues de ideas distorsionadas, ideas irracionales, pero etcétera. En fin, no va a entrar en ese detalle. Entonces, la conciencia lo que llevará precisamente es a concretar lo que la angustia le dijo de sí mismo y lo tendrá que elegir si quiere pues preservarse y conservarse. Esa es la gran distinción, pues, en términos donde la angustia te concreta en lo profundo y la ansiedad es periférico y te mueve a la acción. Por eso la persona se queda anclada en la acción, en la acción, en la acción. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y no termina haciendo nada o mucho, pero también como una forma de evitarse. Julián, muchas gracias. Yo Pues te Laura, con agradezco mucho gusto, muchísimo. gracias por la invitación de más humanos, más cercanos o más cercanos, más humanos, Más pero es como cercanos, lo más mismo. humanos. Muchas gracias por la invitación, siempre a la orden, lo que necesiten, con todo el amor. Y no, rico el espacio, también se me fue volando. Volando. Muchas gracias. Te envío un abrazo virtual. A todos, Igualmente. muchas gracias por participar, por sus valiosos comentarios
y seguiremos tejiendo estos espacios psicoeducativos para que nos pensemos formas distintas de estar en este mundo Y de ser en este mundo. y de ser en este mundo. Nos vemos pues, Laura. Muchas Chao, gracias y Julián. chao a todos, que estén muy bien. Nos vemos. Buenas noches. Muchas gracias.